El famoso vivir el día a día en un país como el Perú es lo que expresa el drama de la informalidad, trabajadores que no tienen ningún tipo de red de apoyo social y que en una situación como la de la pandemia se han confrontado con la realidad de tener que echar mano a los poquísimos ahorros que podían tener, pedir dinero, ¿no?, a familiares o sencillamente esperar una ayuda del Estado que siempre va a ser poca y tarde, sobre todo pues para gente que tiene que mantener a sus familias. Este es el tema de un estudio revelador de WIEGO, es una red de investigadores internacional que ha presentado y ha investigado lo que ha pasado con el trabajo informal en una serie de ciudades del mundo, entre ellas Lima. Carmen Roca, coordinadora en Lima de esta red, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Carmen? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches Enrique, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, hemos conversado ya de este estudio y los resultados son impactantes. A ver, don Jackson, si me puede ir ayudando a ir pasando algunos de los cuadros, pero por favor, Carmen, ¿cuáles son los principales hallazgos? ¿De qué estamos hablando? Primero las categorías, ¿no?, de las personas encuestadas. Gracias, Enrique. Este estudio lo hemos hecho en plena cuarentena en 12 ciudades del mundo. Como has dicho, Lima es una de ellas. Son 3 ciudades en América, que son Nueva York, Ciudad de México y Lima, 4 en África, 4 en el sur de Asia, 1 en Europa del Este. Y lo que vemos desafortunadamente es que Lima es la ciudad que tiene más incidencia de hambre durante la cuarentena. Llega a niveles de 63% entre adultos, 61% entre niños. Es la ciudad que más tuvo pérdida de ingresos porque al ser nuestra cuarentena tan estricta, la gente no recupera sus ingresos hacia el final de la cuarentena. Y finalmente es la ciudad que tiene más venta de activos en comparación con las demás. Quiere decir que yo vendí algo que me costó tiempo acumular, que puede ser desde un artefacto hasta mi herramienta de trabajo, que puede ser mi carretilla o mi moto. Es importante resaltar, Enrique, que esta es la mayoría de la población. Y no es que el trabajador es informal, el tipo de empleo es informal. Quiere decir que no está regulado por leyes laborales y tampoco tiene las protecciones que tiene un trabajo formal. Entonces, los sectores que hemos estudiado en Lima son 4. 2 que son mayoritarios, la mayoría del empleo informal en Lima, después del sector servicios, está en comercio. Se estima que son 400.000 comerciantes de vía pública usando aproximaciones de la ENAO. Está seguido el sector de trabajadoras del hogar, que se estiman en 185.000 en Lima. Y luego tenemos 2 sectores que por sus particularidades los escogimos. Uno es canillitas, porque ellos tenían permiso para trabajar durante la cuarentena, y otro es recicladores, que proveen un servicio público a la ciudad y trabajan de la mano con las municipalidades. Entonces, el estudio ve 3 momentos en el tiempo. Febrero, que es antes de la cuarentena, cuando los ingresos eran todavía, digamos, normales. Abril y junio-julio, cuando ya se estaban levantando las cuarentenas en la mayoría de ciudades. Los hallazgos principales para Lima, en particular, son 2. El primero es el pedido de la gente, no de bonos, sino de 3 cosas. Trabajar, trabajar, trabajar. Con las condiciones que permitan que ellos no se contagien ni se contagien sus clientes o las personas con las que tienen contacto. Y la segunda es que este tipo de población echó mano de ahorros, familia, amigos y vecinos para que les presten, y 38% de ellos tomaron préstamos aparte. Estas medidas fueron tomadas, una o más de ellas, por 94% de los encuestados. Entonces estamos entrando en un nuevo periodo de cuarentena con las personas ya endeudadas en sus círculos tal vez más cercanos, porque estamos hablando de préstamos, Enrique, muy pequeños, claro, de 150 soles, 200 soles, que fue el capital de trabajo perdido durante la cuarentena porque literalmente me comí mi capital. O sea, lo tuve que usar para alimentarme. Entonces empiezo a trabajar nuevamente sin ese capital que tenía, y esos préstamos ni siquiera las cajas los pueden dar porque 1.000 soles es el mínimo para poder cubrir sus gastos administrativos. Esa es una necesidad grande. Y el financiamiento es un drama, efectivamente, y esto lo ha puesto en evidencia, ¿no? El financiamiento es un drama, la falta de financiamiento es un drama para la gran mayoría de peruanos, y es algo que tenemos que replantear. Pero por el otro lado, el tema del pedido de trabajo.
¿Cómo solucionar? El estudio, digamos, nos arroja datos comparativos de cómo se puede haber hecho en otras ciudades, porque hay ciudades con gran informalidad, como Ciudad de México, hay en la lista también algunas ciudades de Asia, de África, ¿no?, que me imagino podrían darnos algunas referencias de cómo se ha hecho para que el impacto no sea tan grande. De hecho, las cuarentenas no fueron tan estrictas como la que tuvimos el 2020 y permitieron el regreso al trabajo más pronto. En nuestro caso, hay dos hallazgos más que son bien importantes. La mitad de los encuestados, que es población en pobreza urbana y población trabajadora, solo la mitad recibió un bono del gobierno y 21% recibió una canasta de alimentos de la municipalidad. O sea, hay una percepción... Claro. Un desastre darle a las municipalidades la entrega de canastas. Eso fue un error definitivamente, y hay una percepción generalizada de yo calificaba y no fui beneficiario, y la razón es probablemente favoritismo político y corrupción. Esas fueron las razones que salieron sumamente claras a través de todos los sectores. Sí se ve que los recicladores reciben un poquito más de bonos que el resto de sectores, un poquito más de alimentos, por ser el sector más vulnerable. Pero que la mitad haya recibido bonos revela un poco la deficiencia en nuestros listados generados desde el Estado, que tenemos que arreglar, porque pobreza urbana pensábamos que estaba erradicada y con el COVID hemos corrido la cortina, hemos visto lo que está detrás y sabemos que si no salgo a trabajar, este hogar se derrumba. Carmen, mala data, ¿no? Tú que trabajas en investigación, tenemos muy mala data en el Perú, o el Estado tiene muy mala data. Tenemos una ENAO buena, a la que le faltan algunas preguntas. Necesitamos mucha mejor información sobre el empleo informal. Nosotros como WIGO generamos bastantes estadísticas para entender el perfil de esta población. ¿Por qué? Porque es la mayoría del empleo en el país. Y no solo en el país, en el mundo el 60% del empleo es informal. Entonces, es importante entender al independiente. Por lo general los economistas dicen es una masa heterogénea, es muy difícil lidiar con ella, pero es la mayoría. Por supuesto, hay que trabajar con ella. Tenemos un minuto. ¿Cómo ha respondido el sector público a esta información? Ayer que hemos estado en conferencia de prensa y en los últimos meses hemos estado trabajando con Katia Samenamut, es la directora general de promoción del empleo y autoempleo en el Ministerio de Trabajo, y están preparando un paquete para poder responder desde el lado financiero a esta población que necesita volver a capitalizarse. Y como te decía, el capital puede significar 75 soles para arreglar mi moto, o 150 para comprar mercadería. Entonces esperamos que eso llegue a buen puerto. Definitivamente las crisis políticas no han ayudado, y te digo que el rol de las municipalidades en todo esto es clave. En una escala de 1 a 10 es 10, y la conexión con el sector, con el gobierno central y los sectores del Estado es clave al mismo tiempo, y hoy día no se da. Evidentemente, otro de los grandes males, cuando revisaba un poco el estudio, saltaban estos males que nos están clavando como estacas: falta de financiamiento, falta de coordinación interpública. Este es un Estado que no coordina entre sí. Cada institución trabaja en compartimentos estancos. Dígame usted si es que eso no tiene que ser un tema de campaña. Gracias, Carmen Roca, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Imagínense ustedes, vamos a ir a una pausa.